A partir de hoy podrás instalar cualquier tipo de aplicación Android en tu ordenador con Windows. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo algo muy contundente que seguro muchos de ustedes pues estaba esperando y no lo sabía. ¿Quién no se ha preguntado nunca cómo poder instalar un programa de Android en nuestro ordenador con Windows? Yo muchas veces. Y no conocía lo que voy a compartir con ustedes que he encontrado hoy. Y he hecho algunas pruebas. Y funciona. Funciona bastante bien, sorprendentemente. Lo que vengo a mostraros hoy es una aplicación que se instala en vuestro Windows. Yo tengo Windows 10 y funciona perfectamente. Entiendo que si tienes una versión anterior también debe de funcionar. Aunque te animo a que puedas ver algún vídeo mío anterior y actualices a Windows 10. Antes de que te quedes sin soporte, que ya Windows 7 recordamos que no tiene soporte, ¿vale? Te recuerdo eso. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De una aplicación que se instala, como he dicho, y te permite instalar aplicaciones de Android. No significa que sea un Android nativo, ¿no? No es un Android realmente nativo como que conocemos en un móvil. Es como una especie de emulador Android que puede acceder a la tienda de Play Store perfectamente con tu cuenta de Google o creándote otra como quieras, ¿vale? Pero funciona, funciona de maravilla, de verdad. Entonces, ¿cómo se llama esta aplicación? Se llama BlueStacks. Simplemente tienes que descargarla, instalarla y listo. Cada vez que la abras vas a tener un entorno típico de BlueStack, es decir, no es un entorno como Android que conocemos en un terminal móvil. Ya tiene una serie de aplicaciones preinstaladas, básicas, eh, pero nos permite, como he dicho, instalar lo que queramos dentro de la tienda de Play Store. Algo muy interesante. Entonces, voy a mostraros cómo y de dónde se descarga y un poco cómo funciona. Bien, esta sería la página de donde tenéis que descargaros el programa BlueStacks, ¿vale? Esta es su dirección, www.bluestacks.com. Y nada, lo descargáis y ejecutáis el instalador. Yo no lo voy a hacer ahora porque ya lo tengo descargado y instalado, pero no tiene ningún tipo de complicación. Se descarga a la carpeta que queráis, abrís, como he dicho, ese ejecutable, simplemente aceptáis los términos, aceptar, siguiente y nada. Se instala súper fácil y no tarda demasiado. Al terminar, simplemente lo ejecutáis y vais a ver algo como esto. A mí se me está abriendo ahora, tarda un poco como veis, ¿vale? Tiene que ser una máquina muy potente para que vaya muchísimo más rápido que el mío. El mío es un ordenador muy, digamos, mediocre, ni es gama baja ni es gama alta, es una cosa intermedia, ¿vale? Entonces, ya entró, este es su entorno, ¿vale? Yo para probar instalé Outlook, ¿vale? Y funciona perfectamente, ¿vale? Aquí tenemos Google Play Store como el de Android. Lo abro para que lo veáis y aquí está, ¿vale? Está cargando ahora las miniaturas y en breve lo veremos por aquí. Aquí está. Lo primero que seguramente veáis vosotros no será ese entorno ni esta página de Google Play, sino que os pedirá que os registréis con una cuenta de Gmail o bien usáis una que ya tengáis, ¿vale? Lo que queráis. Yo utilicé una personal que tenía y listo. Para demostraros que funciona, por ejemplo, me voy a descargar el Candy Crush, ¿vale? Lo voy a instalar. Bueno, mientras se descarga y se instala, puedo hablar un poco de la configuración del programa, ¿vale? Vamos aquí a la rueda dentada, pinchamos y bueno, pues aquí podemos configurar pues los puntos de imágenes con sus resoluciones, ¿vale? Esto configurarlo tal como veáis mejor para vuestro PC, que vaya bien, que no se quede trincado, que tampoco se vea muy mal, en fin, la forma que mejor veáis más óptima, ¿vale? Según vuestro PC. En el Engine, bueno, pues aquí podemos configurar pues su motor gráfico, el renderizado, si es OpenGL o DirectX, un ajuste de GPU que es de la gráfica. Solamente esto es válido para Nvidia. Yo, por ejemplo, tengo una Intel integrada, por eso también me va un poco más lento, ¿vale? Y no puedo ajustar esto. Si tienes una Nvidia, podrás ponerlo. Después las texturas, pues yo la tengo deshabilitada porque mi ordenador no es muy allá, ¿vale? Pero podéis
poner una decodificación por software o por hardware, depende de lo que soporte vuestro ordenador, ¿vale? El rendimiento, pues los núcleos que puede tenerle asignado al programa. Yo tengo 4 núcleos y tengo pues 2. Podría ponerle 4, iría un poco mejor, pero no sé. Ya iré probando, tampoco probé mucho, ¿vale? Igual que la RAM, ¿vale? Podemos ampliarle la memoria, los FPS, podemos configurárselo, eh, varias cositas, ¿vale? Que es bastante interesante. Notificaciones. Pues igual, configuramos las notificaciones que creamos conveniente que nos muestre. En preferencia, pues el idioma del programa, ¿vale? Y otros ajustes como de rendimiento, configuraciones del control del juego para que detecte un mando, un gamepad si tenemos, y otras cositas como configurar la plataforma y demás. En datos de usuario, bueno, pues aquí tenemos para liberar espacio del programa, backup, ¿vale? En avanzado, digamos, él va a imitar a un OnePlus 5 o otro móvil que nosotros le seleccionemos en esta lista, ¿vale? O podemos crear un perfil personalizado. Date cuenta que este programa lo que está haciendo es emular un Android. Teclas de atajo, pues las diferentes teclas de atajo que tiene el programa, ¿vale? Configuraciones de juego, pues como queremos que se vea el cursor de esta forma o de esta otra, ¿vale? Y ya está, y acerca de pues la versión y buscar actualizaciones de BlueStack. Bien, ya va a terminar, ¿vale? A ver si pone aquí abrir y lo probamos. Listo, vamos a darle a abrir a ver qué pasa. Fijaros que aquí funciona con pestañas, ¿vale? Como si fuese un navegador de Windows, ¿vale? Que tenemos el inicio, Google Store y el Candy Crush. Voy a cerrar aquí para que no tengan tantos recursos usados y esperemos que esto abra bien. Aquí está, cargando. Así de sencillo ha sido. Es verdad que esta aplicación requiere recursos. Es decir, que en una máquina lenta, ¿vale? O antigua, quizás su rendimiento pues, no sea óptimo y tarde un poco en cargar. O si queréis jugar un juego que requiera bastante recursos, vaya a tirones, a trompicones. Pero bueno, esta es una opción más que tenemos para, de una forma sencilla, podamos tener esas aplicaciones que más usamos en un móvil y que puede ser más cómodo tenerlo en un ordenador, pues de esta forma puedes tenerlo. Como siempre, gracias por estar ahí, dame un like si te gustó este vídeo, adiós.